Lo que vamos a hacer ahora es aprovechar que Carlota está acá. Tenemos la suerte también de poder contar con la participación de gente que no está obviamente en nuestro país y que va a salir vía streaming. En este caso lo que vamos a hacer es, de alguna manera Carlota lo que va a hacer es moderar la charla que nos mandó y después va a salir también en vivo Natalia Balaguer, ¿sí? Que también es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Aclararles también que a través de nuestras redes, como les dije hoy de Innova, tanto en Instagram como en Twitter, ustedes pueden acceder a todo el programa, ¿sí? Que seguramente ya muchos lo vieron, pero que el programa también tiene una descripción de cada uno de los disertantes, que tiene un currículum, digo, para aquellos que lo quieran ver y yo no aburrir leyendo todo el currículum de cada uno de los participantes. Así que te dejamos ya como moderadora de la charla de Natalia, ¿eh? Pues muchas gracias y bueno, primero disculpar a la doctora Natalia Balaguer, que le encantaría estar aquí, pero bueno, por motivos de salud pues no ha podido viajar hasta aquí. La doctora Natalia Balaguer es la culpable, digamos, de que yo me haya metido en todo esto. En ese momento que os decía al principio de hace 20 años, pues fue la doctora Natalia Balaguer la que un día en su despacho era mi profesora y me animó a hacer la tesis doctoral. Yo ni pensaba hacer un doctorado, ella me animó a hacer la tesis doctoral y además me animó a hacerlo en esta temática y empezamos pues todo un camino juntas que, bueno, pues que hemos trabajado muchísimo juntas. La doctora Natalia Balaguer es una persona muy visionaria. La verdad es que ella fue la que vio que esto era, digamos, el futuro y sigue siendo, cada vez que escuchas a Natalia ves que lo que va a suceder en el futuro, de alguna manera. Natalia tiene esa capacidad, es una persona muy atrevida también, apasionada, una persona muy apasionada y que creo que es necesaria, muy necesaria para las ciencias del deporte. Ella es especialista en fisiología deportiva, pero bueno, como se explicará en su charla, pues bueno, transformó completamente su visión de la fisiología a partir del conocimiento de la complejidad. Es la coordinadora de nuestro grupo de investigación, del grupo Sistemas Complejos y Deporte, y es realmente el motor de todo nuestro trabajo. Así que espero que les guste la charla. Su amable invitación. Es un placer compartir con mentes tan abiertas y ávidas de conocimiento como las que se encuentran aquí. Muy a mi pesar, no pude acompañarles con mi presencia y el ciclo percepción-acción no va a funcionar. Contrariamente a lo que defendemos desde la perspectiva de los sistemas complejos, me basé para redactar esta charla en una situación ideal imaginada, por lo que pido disculpas por los desajustes que se puedan producir y también les invito a que me hagan preguntas sobre aquello que realmente les interesa y que yo no pude llegar a imaginar. Hace casi 40 años que imparto fisiología en la universidad. Al principio me dediqué a reproducir lo que se hacía en las facultades de medicina. Es lo que la mayoría de profesionales del deporte desafortunadamente hacemos. Es un tema interesante de analizar, pero no lo discutiremos hoy aquí. Con el tiempo y sobre todo después de entrar en contacto con las ciencias de la complejidad, me di cuenta de que los profesionales del deporte, y no solo estos, necesitan algo distinto. En este momento, como resultado de la colaboración de mi grupo de investigación con el Laboratorio de Fisiología de Redes de la Universidad de Boston y la Escuela de Medicina de Harvard, eso siempre suena muy bien en el ámbito biomédico, y la interacción no solo con fisiólogos, sino también con físicos, matemáticos, analistas de datos, informáticos, surge la fisiología de redes. Cuando hablamos de redes nos referimos evidentemente a sistemas complejos y cuando hablamos de fisiología nos referimos a la rama de la biología que trata específicamente de síntesis e integración. Enfatizo ese punto porque dicha esencia original se ha ido perdiendo. Como saben, la fisiología es una disciplina de gran relevancia porque proporciona o debería proporcionar la base científica de numerosas áreas relacionadas con el rendimiento deportivo. Pues bien, la fisiología de redes sustituye las reglas de juego existentes hasta el momento, gobernadas por el reduccionismo y estudiadas en base a la cibernética clásica de esta fisiología tradicional. Eso lo sustituye por el reconocimiento de funcionamiento en red de los sistemas vivos. Algunos dirán que
dicho funcionamiento en red es algo ya sabido y es cierto. La perspectiva de la complejidad, de hecho, solo viene a reconectarnos con nuestra naturaleza y a ayudarnos a cuestionar concepciones que reducen el funcionamiento del organismo al de las máquinas y que siguen estables por pura inercia a pesar de que disponemos de enfoques científicos más adecuados y actualizados. En efecto, a pesar de que la ciencia de los sistemas complejos se ha esparcido en multitud de disciplinas, en el deporte, como en la medicina y la psicología, que son ciencias muy afines, siguen existiendo resistencias notables. En esta presentación, y después de una breve introducción para contextualizar históricamente la fisiología del ejercicio, trataré de sentar esas bases de las intervenciones que los profesionales del deporte en algunos temas de relevancia para el rendimiento, como pueden ser la preparación física, la fatiga, la prevención de lesiones o el control de cargas, tienen. Es decir, qué repercusiones tendría esta fisiología de redes sobre esos campos que nos preocupan a todos. Carlota les habló de las propiedades de los jugadores, equipos entendidos como sistemas complejos. Dichas propiedades se pueden transferir directamente al funcionamiento de nuestras células, de nuestros tejidos, nuestros órganos, etc. Y por lo tanto yo no voy a insistir en ellas. En realidad todos nuestros componentes son sistemas complejos o redes dentro de redes. Por lo tanto, nuestro organismo puede ser entendido como un equipo, como un superorganismo, que en este caso un equipo que posee una alta preparación, pues ha sido capaz de superar todo tipo de retos para sobrevivir a su especial competición con el entorno y por lo tanto puede sernos de una gran fuente de inspiración. Como sistema depende más del estado de las interacciones que no de sus componentes y de la cooperación, coordinación entre todos ellos. Cuando lo fragmentamos o entrenamos por separado, estamos alterando sus propiedades. Lo mismo ocurre con los equipos o estos superorganismos. Su competitividad depende más de la interacción entre los jugadores o jugadoras que de los grandes fichajes. Aquí tienen un ejemplo de que estamos formados por unidades que llevan a cabo procesos de percepción, acción, que se dan a todos los niveles. En la izquierda tenemos representada una macroescala, el nivel de la acción, y en la izquierda y en la derecha a microescala. En la derecha tenemos representado un macrófago, que sería esta célula gigante que se encuentra entre las células de la sangre, y que verán ustedes cómo se comporta delante de la aparición de una bacteria. Vamos a ver pues estos dos ejemplos a la vez, porque vamos a ver dos ejemplos de percepción-acción a micro y macroescala cómo se producen. En la izquierda tienen a Messi escapando de un defensor. Y en la derecha este macrófago, que fíjense cómo va persiguiendo a su bacteria con otros defensores entre medio hasta que consigue atraparla. Bien, en este caso Messi tuvo más fortuna que la bacteria. Provenimos de organismos unicelulares como consecuencia de su exposición a entornos enormemente desafiantes y diversos, es decir, glaciaciones, sequías, animales salvajes, etcétera, cooperaron para formar colonias y así aumentar su eficacia y eficiencia para alimentarse y defenderse para dicha supervivencia. Más tarde, como consecuencia de un progresivo proceso de complejificación, se transformaron en organismos multicelulares, que es lo que somos actualmente nosotros.
Se diversificaron y se especializaron. Ya saben, estas funciones endocrinas, respiratorias, musculares, etc. Un poco lo que de forma natural sucede con nuestros equipos. La exposición a contextos suficientemente desafiantes va a provocar la emergencia de funciones especializadas y la complejificación de las sinergias. Las posiciones en el campo, el portero, los centrales, etcétera, no son más que el producto de este proceso de complejificación y diversificación. Dichas propiedades de autoorganización están notablemente ignoradas en la fisiología y en el deporte, y su introducción provoca profundos cambios en la comprensión y gestión de las claves del rendimiento, aunque también, a su vez, muchas resistencias. Respecto a los desafíos que comentábamos, aquí tienen el resumen de un calendario competitivo de la humanidad. Entendida la humanidad como un equipo, si alguna vez se puede llegar a considerar, de momento está en formación, pero ¿qué puede llegar a hacer de la humanidad un equipo? Esa cooperación que a veces ansiamos. Bueno, pues aquí aparecen algunos partidos jugados. La humanidad contra animales salvajes, 1-0. Es decir, es un partido ganado. La humanidad contra el frío, también podemos considerarlo un partido jugado y ganado. La humanidad contra la humanidad es algo que está en juego, como todos sabemos, no se acabó dicho partido, quizás se pueda acabar algún día. La humanidad contra el impacto de un gran asteroide que va a ocurrir, es un partido por jugar. La humanidad con el reto de la muerte por calor de la Tierra, que va a suceder, está por jugar y eso va a suceder, calculan los astrofísicos en 1 billón de años. La humanidad por la muerte del Sol, el partido también por jugar, quizá un poquito más, e incluso la muerte del universo. Es decir, que eso es algo que se supone que se va a producir, pero tampoco tenemos una escala temporal muy exacta de cuándo se va a producir. Por lo tanto, con respecto a la supervivencia, es importante destacar que los organismos que han sobrevivido no son los más fuertes o los más veloces, sino los más diversos o aptos para adaptarse a entornos cambiantes. Y aquí tenemos en estos momentos en que la relevancia de la fuerza en el ámbito del entrenamiento se encuentra, a mi entender, sobredimensionada, destacamos que organismos fuertes no han logrado sobrevivir, como estos dinosaurios, tiranosaurios rex, extremadamente fuertes, mientras que el alga azul-verde, caracterizada a la derecha por su diversidad genética, es la más longeva. Una mejor condición física proporciona mayor diversidad, es incuestionable, pero la diversidad no depende solo de la condición física, porque la diversidad es multidimensional. Por ello es más conveniente que los componentes de un equipo sean diversos, tengan cualidades diversas y que además la fuerza tampoco sea considerada una cualidad puramente muscular. En el deporte probablemente sería mejor tratarla como un problema coordinativo. La fisiología, en fin, que la respuesta a la pregunta sería ¿qué sistemas sobreviven? Pues los que tienen mayor potencial de diversidad funcional, y eso supone una exposición a entornos cambiantes, a retos cambiantes. La fisiología del ejercicio, como ya todos sabemos, es el estudio de cómo el cuerpo se adapta al estrés agudo y repetido del ejercicio. Dichas adaptaciones están muy bien descritas en textos de prestigio mundial conocidos por todos. Con la especialización progresiva y el reduccionismo dominante, la fisiología celular, molecular, la genética, las ómicas han ido tomando mayor protagonismo en la fisiología. Y en el momento actual dominan el estudio de los mecanismos de adaptación fisiológica al ejercicio. Es así como la bioenergética del ejercicio se ha ido perpetuando como la clave del rendimiento deportivo, como si todo se pudiese reducir a la producción de energía o a los aspectos metabólicos. La evolución tecnológica, por su parte, ha ido dando nuevas respuestas a las mismas preguntas.
y a pesar de los avances tecnológicos y la sofisticación de los laboratorios, el tipo de investigación y su enfoque se ha mantenido por lo general casi inmutable. Seguimos testando la potencia aeróbica, los umbrales anaeróbicos, como si el rendimiento deportivo se pudiese reducir a la actividad enzimática mitocondrial, a las proteínas musculares o a los genes. Ya saben, si todo puede explicarse a ese nivel micro, a ese nivel molecular, la farmacología sale obviamente beneficiada por dicha creencia. Con esto no quiero decir que la bioenergética no esté asociada con el rendimiento, sino que no lo está causa-efecto. Y por ello, el consumo de oxígeno, la producción de láctico, la resíntesis de sustratos energéticos, que siguen siendo los que dictan muchas pautas de entrenamiento, deben revisarse. El enfoque reduccionista de la producción científica se refleja particularmente en la expresión redundante efectos de, que destacamos en este artículo basado en 22.000 resúmenes presentados al European College of Sport Science durante casi 2 décadas. La expresión efectos de refleja un modo muy específico de búsqueda de relaciones causa-efecto, que se traduce en las estrategias de adquisición de datos, técnicas de análisis y estadísticas inductivas asociadas, utilizadas comúnmente y sin controversia en la investigación de la fisiología del ejercicio. La metodología de investigación, esta metodología de investigación dominante se mantiene centrada en técnicas no dinámicas y comparaciones grupales, valores promedio, para establecer inferencias causales de abajo arriba, como vemos a la derecha, de niveles micromoleculares a macro, niveles de la acción. En fin, que me parece lógico que algunos profesionales del deporte hayan dado la espalda a una ciencia que no les ayuda a comprender mejor los fenómenos que en realidad les interesan. En lugar de establecer estas relaciones causales de abajo a arriba, de niveles subcelulares a niveles de la acción, la fisiología de redes concibe al organismo como una red integrada de redes donde los componentes y los múltiples procesos interactúan de forma continua, no solo horizontalmente, es decir, componentes y procesos del mismo nivel, por ejemplo, a nivel molecular, tejido o de órganos, sino también verticalmente, entre niveles, entre esos niveles molecular, celular, tisular, orgánico, etcétera, para coordinar sus funciones durante el ejercicio. Y esto se va a producir de una forma muy individual. Por lo tanto, aplicar directamente los resultados de investigación obtenidos a partir de comparaciones grupales a individuos en concreto, como ocurre habitualmente en la investigación fisiológica y en la práctica, no sería algo adecuado. Quiero enfatizar aquí el nivel de arriba, el nivel social, representado en esta imagen por el club, la sociedad, el equipo, y que a menudo es ignorada por la fisiología. También esas relaciones, quiero enfatizar esas relaciones de arriba a abajo, absolutamente relevantes. Los valores sociales del club, del equipo, el estilo de vida, de alimentación, influencian notablemente la fisiología de los humanos y en este caso de los deportistas. Son estructuras muy estables y por lo tanto nos afectan de forma relativamente constante a lo largo de nuestra vida. La jerarquía, esa jerarquía que se ve a la derecha, organizativa, integrada, de procesos fisiológicos, aún no ha sido un tema de investigación en ciencias del deporte. La fisiología de redes intenta cubrir esa brecha, asumiendo la existencia de propiedades que han sido descuidadas o simplificadas en exceso
en las tendencias moleculares y tendencias de abajo arriba que se dan en la fisiología. La red, esa red de la derecha, funciona a través de sinergias, con patrones de coordinación flexibles, derivados de las interacciones que se producen a nivel inter y intranivel y que mantienen la estabilidad dinámica de la red, que es el principal objetivo para lograr la supervivencia como humanos o también la supervivencia en la competición. Durante el ejercicio surgen nuevas demandas fisiológicas y por lo tanto deben crearse nuevas sinergias para hacerles frente. Como se muestra en esta animación, muchos procesos o componentes pueden perder o ganar en significado durante el ejercicio. De eso hablan muy bien las propiedades de pleiotropía y de generación de la red. Sin embargo, si cuando las compensaciones sinérgicas son incapaces de contrarrestar esos retos del entorno, la red también puede colapsar, como ocurre aquí en esta animación. Los niveles, en esta organización integrada, los niveles inferiores forman por su interacción los niveles superiores y los niveles superiores afectan, restringen el comportamiento de los niveles inferiores. Esto significa que factores de estrés tisular o social restringen la comunicación intercelular, la señalización celular y a su vez la expresión génica. Por lo tanto, vemos que hay importantísimos efectos que van de arriba a abajo. ¿Sí? Y esas relaciones de red operan siguiendo lo que llamamos causalidad circular. Esta red va sufriendo cambios cualitativos, como los que hemos visto, posibilidades incluso de colapso, de efectos de sobreentrenamiento, de fallos proporcionados por la fatiga que se pueden ver representados en dicha animación. Y estos cambios no se imponen como suelen concebir algunos modelos conceptuales que consideran que existen unos reguladores o programadores que están en el sistema nervioso central o bien en el DNA. ¿Sí? La red no necesita de ningún programador externo o interno para regular sus funciones porque se autoorganiza. Es decir, los cambios cualitativos de esta red surgen por autoorganización y estos sistemas nervioso central o el ADN también están regulados paramétricamente. Pues hagamos un ejercicio saludable de cuestionarnos la ciencia existente con un par de preguntas. ¿Por qué, para entender los sucesos realmente relevantes de la medicina deportiva, del rendimiento deportivo, del entrenamiento o de la rehabilitación, nos focalizamos en el nivel molecular, en proteínas, en genes? ¿Y por qué extraemos valores promedio grupales para estudiar efectos fisiológicos personalizados y para llevar a cabo entrenamientos personalizados? Quizá ninguna de estas dos estrategias nos permite comprender mejor qué les está sucediendo a nuestros jugadores y jugadoras. Por poner un ejemplo, durante décadas los fisiólogos han tratado de encontrar la etiología y los mecanismos subyacentes de la fatiga inducida por el ejercicio, siguiendo un enfoque reduccionista. Por lo tanto, estas preguntas están presentes. ¿De qué se trata? ¿De mecanismos centrales o periféricos? ¿De fatiga mental o fatiga fisiológica? Pero evidentemente no se ha hallado una explicación clara sobre la fatiga y los límites de tolerancia al ejercicio en general. En particular, no hemos sido capaces de detectar ningún componente o proceso responsable, que algunos de ellos están aquí representados, de dicha fatiga. En este enfoque de investigación, que nos ha proporcionado una gran cantidad de información, no nos ha aclarado el problema, porque más información no significa necesariamente mejor comprensión. Múltiples mecanismos, algunos de ellos que están representados aquí, no han explicado satisfactoriamente esta causa.
Todos están asociados al proceso de fatiga, pero no pueden explicarla por sí solos. ¿Qué interés, pues, tendría monitorizar, por ejemplo, en el control de cargas, alguno de estos moléculas o alguno de estos procesos? Y quizás lo que debemos preguntarnos es realmente si esas preguntas que nos estamos formulando a veces en investigación son las adecuadas. Aquí tenemos un ejemplo, es un ejemplo de laboratorio. Disculpen que no he traído un ejemplo de fútbol, pero da igual, porque a veces en el laboratorio se capturan la esencia de un fenómeno que se quiere investigar, y en este caso me parece que esto les va a resultar ilustrativo. Vamos a ver en este vídeo en el que estamos monitorizando únicamente una variable macroscópica en un individuo que va a realizar un esfuerzo extenuante hasta que se desajuste de la tarea totalmente, se desvincule de esa tarea. Vamos a ver qué sucede y qué sucede en este organismo durante este proceso. Ya veis que está animado. Tenemos a este individuo, además, con esa motivación externa que se le estamos dando para que llegue realmente a la extenuación. Y este individuo, pues que al principio le resultaba aproximadamente más fácil, cada vez va teniendo más dificultades para sostener esa barra olímpica, y nosotros estamos registrando su ángulo del codo a través de un electrogoniómetro. Podríamos poner un acelerómetro para medir esta variable macroscópica, variable a nivel de la acción, cómo se comporta. Y vamos a ver una serie temporal de esa variable. Vemos que está intentando mantener esos 90 grados que con esta línea, o esta cuerda que le sirve de referencia. Y pueden ver ahí que esas sinergias musculares, posturales, psicobiológicas, que está luchando con esa barra, es decir, compensaciones para lograr su objetivo, el objetivo de esta tarea. Eso se puede visualizar macroscópicamente, ¿sí? Bien. Aquí tenemos, a la derecha, tenemos representado en azul la primera fase de este proceso, en la que este ángulo, que empezó con 90 grados, se mantiene aproximadamente con variaciones en esos 90 grados, y debajo tenemos representada el segundo tramo de esta serie temporal, recogida con las variaciones del ángulo del codo hasta la extenuación, cómo esas variaciones, esas fluctuaciones van aumentando hasta que finalmente se produce la cancelación espontánea de este esfuerzo. Durante este esfuerzo se han ido produciendo cambios a nivel molecular, es decir, se han ido a nivel metabólico. ¿Sí? Evidentemente se ha ido degradando fosfocreatina, se ha ido activando la glucólisis muscular, se ha ido produciendo láctico. Todos estos cambios continuos que se han ido produciendo, si se fijan, no han producido cambios en la tarea. Es decir, a nivel de la acción, eso se ha mantenido inmutable. ¿Cómo es posible? Es posible, pues, que aquí obviamente esa red ha tenido que ir haciendo ajustes a diferentes niveles para que el nivel de la acción se mantenga estable. Por lo tanto, ¿qué diríamos? Que nos está siendo más informativo para saber cuándo este individuo, para anticipar este fallo, van a ser estas variables microscópicas o van a ser la variable macroscópica, esa variable a nivel de la acción. Bien, por lo tanto, defendemos que esas variables meso y macroscópicas pudiesen ser más predictivas, y sin embargo esas microscópicas, pues a nivel macroscópico podríamos ser prácticamente insensibles a estos cambios, no totalmente, están asociados, pero no explicarnos
los eventos relevantes, ¿no?, que queremos anticipar, cómo será este fallo, cómo será ese nivel de extenuación, cómo será la aparición de un sobreentrenamiento o de una lesión, etcétera. Todo eso es relevante. Y bueno, y aquí traigo un ejemplo de un trabajo interesante de Bizzarri, que pone de relieve la importancia de ese nivel mesoscópico para anticipar los cambios. Y es que en arquitectura los arcos de una catedral gótica, que ocupan la capa intermedia entre los ladrillos o piedras y todo el edificio, representan el nivel óptimo. El nivel óptimo para estudiar las fuerzas responsables de la estabilidad de la catedral, que es lo que nos interesa conocer, y no los ladrillos. La predicción también de la supervivencia en una enfermedad que nos preocupa mucho, como es el cáncer, también parece que pueda explicarse mejor a nivel del comportamiento del tejido, no tanto de la célula cancerígena que ha sido sometida a muchísima investigación. Concretamente, las tendencias de migración de las células cancerosas y, por lo tanto, la enfermedad metastásica se puede predecir mejor estudiando la dinámica de un tumor. Todos tenemos células cancerosas y tenemos tumores, pero no morimos a causa de ello porque nuestro sistema inmune es capaz de detectarlo y compensarlo adecuadamente. Por lo tanto, las aplicaciones de la perspectiva mesoscópica y macroscópica al deporte colectivo, que están aún por llegar, quizás sean más adecuadas que este enfoque que tenemos siempre en el nivel individual, en este nivel que a nivel deportivo sería este nivel micro, para anticipar acontecimientos relevantes en un equipo. Nos vamos a otro ejemplo, en este caso a las lesiones deportivas y concretamente a las lesiones sin contacto. Y ponemos este ejemplo que van a ver en el que Iniesta, ¿sí?, en una situación absolutamente bajo control, chuta un penalti, no está fatigado, no hacía mucho que había entrado al terreno de juego y se lesiona. Bien, podríamos preguntarnos qué acción produjo la lesión. Es lo que habitualmente nos preguntamos. Pero es que esta acción Iniesta y todos los jugadores la realizan millares de veces sin haber provocado una lesión. Por lo tanto, esta pregunta es una pregunta adecuada. Vamos pues a ver que la explicación o cómo se ha venido interpretando el fenómeno de las lesiones que causa la lesión, el evento inmediatamente anterior, por ejemplo. En un experimento in vitro, Garrett, hace muchos años, en un trabajo que ha sido citado más de 800 veces, me parece, mostró que las fibras musculares se rompían a partir de una tensión crítica. A partir de ahí se dedujo que lo mismo ocurría al músculo in vivo. Y de ahí se popularizasen hasta este extremo los ejercicios excéntricos para prevenir lesiones que están en cualquier programa de prevención de lesiones, como mínimo en el fútbol. Sin embargo, se ignoró algo. Se ignoró que la fibra muscular in vivo está protegida por un tejido conectivo y no soporta estas tensiones críticas que provocan la ruptura. Además, estos ejercicios excéntricos tan popularizados no está demostrado que sean preventivos. Es más, añadiría que podrían provocar lesiones si no entendemos realmente cómo se produce una lesión por no contacto. Desde la fisiología de redes vemos cómo podemos explicar lo que sucede a Iniesta de forma hipotética según la conectividad y la percolación en la red. Estos sucesos que son tan frecuentes para otros desenlaces a nivel de diferentes redes, no solo fisiológicas, también en Internet o eléctrica, la red eléctrica, etc.
Aquí tenemos arriba el ejercicio, ¿no? Un ejercicio continuado que vamos repitiendo, que va alterando obviamente nuestra coordinación y que va provocando, si este ejercicio tiene una intensidad o un volumen determinado, va a provocar una cierta desorganización a nivel miofibrilar, lo que llamaremos microlesiones, que están representadas aquí en la pantalla por esos en rojo, que pueden acumularse, digamos. En este caso, nuestra red del sistema musculoesquelético está representada por esos componentes interrelacionados que entre sí se pueden conectar a través de unas microlesiones. Si nosotros continuamos haciendo ejercicio sin dejar tiempo de recuperación suficiente para que se reparen estas microlesiones, damos la posibilidad a que esas microlesiones se acumulen y clustericen en este sistema musculoesquelético y hagan a ese sistema más susceptible de poder tener una lesión. Cuando el sistema está más inestable, como está en esta segunda imagen, donde las compensaciones en la red están siendo posibles, pero de alguna manera algunas han perdido su eficacia, si volvemos a añadir otra microlesión, por pequeña que sea, se puede producir este fenómeno de percolación y una macrolesión, es decir, una lesión que no permite continuar con el ejercicio, sino que provoca la inmovilidad, ¿sí? Una inmovilidad que va a ser la única forma de que esta reparación se haga posible. Es decir, no hemos posibilitado esa reparación, pues la lesión la va a posibilitar. Y en ese sentido no es un accidente, sino es una reacción fisiológica que va a favorecer la reparación del tejido y la recuperación de su funcionalidad. Finalmente, hemos dicho que tocaríamos el tema de monitorización de esas cargas que van relacionadas con estas lesiones. Uno de los objetivos de monitorizar cargas es la prevención de lesiones y también la optimización de rendimiento. Esta monitorización y control de cargas está actualmente dominada por la presencia, sobre todo, de algoritmos matemáticos que buscan, de alguna manera, cómo integrar múltiples dispositivos que nos dan información sobre cambios a múltiples niveles y también técnicas de inteligencia artificial, pero que, en cualquier caso, no son capaces de capturar adecuadamente el comportamiento dinámico, autoorganizado y no lineal de los sistemas complejos. Con respecto a esto, planteamos la monitorización subjetiva, porque un atleta o un deportista tiene unas propiedades de percepción y unas capacidades de integración de la información del estado de esa red, que es absolutamente excepcional. Y por lo tanto, cuando lo intentamos comparar con esta monitorización objetiva a la que se le da tanto peso, pues vemos que probablemente estamos desconsiderando unas propiedades y unas cualidades que tiene nuestro sistema para integrar información absolutamente excepcionales. Y esto lo tenemos publicado en este artículo que no hace mucho, este año mismo está publicado en Sports Medicine, donde comparamos estos dos tipos de monitorización y defendemos que los deportistas suficientemente informados, educados y poniendo valor a esta monitorización, a esa percepción subjetiva que tienen, pueden de alguna manera ser mucho más efectivos para la prevención de lesiones y también para la regulación de cargas del entrenamiento. No es suficiente con que, de hecho, pasa porque los entrenadores, las entrenadoras pongan valor a esa monitorización subjetiva para que se lleve a cabo esa educación tan necesaria para que realmente sean los deportistas los que regulen las cargas para evitar lesiones
y para mejorar su rendimiento deportivo. Bien, para leer con más detalle, si consideran interesante sobre fisiología de redes, pueden dirigirse a los trabajos publicados que están en Open Access, por tanto es muy fácil acceso, por la revista Frontiers in Network Physiology, con una sección especial de esta revista dedicada al ejercicio, Frontiers in Network Physiology of Exercise. En estos artículos recientemente publicados podrán encontrar, profundizar un poquito más en todos estos conceptos, ideas que hemos estado discutiendo aquí. Finalmente, concluiría con esta frase de Bertrand Russell, que dice que en todos los asuntos es algo saludable colgar de vez en cuando un signo de interrogación en lo que durante mucho tiempo se ha dado por sentado. Créanme, en deporte esto es absolutamente necesario. Y solo añadir que en el 2023 está previsto que iniciemos un máster Sistemas Complejos y Deporte, y que está vinculado a un doctorado profesional de la Universidad de Limerick, y también el 7º Congreso Internacional Sistemas Complejos y Deporte, que también ha empezado a organizar la Universidad de Limerick. Mantendremos a través de las redes en contacto para dar más información sobre este tema, y sencillamente seguiremos interrogándonos y seguiremos compartiendo con mucho gusto para los que quieran seguir en contacto con estas ideas. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Natalia, por esta charla tan interesante. No sé si estás ahí conectada. ¿Cómo va? ¿Me escuchas, Carlota? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí muy contenta de poder conectar con vosotros. Os siento lejos, pero cerca a la vez. Y nada, disfrutando de un verano que se nos está alargando por esta zona. Y bien, a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme. Pues nada, aquí sí, yo pensaba que venía al verano y no, me he tenido que abrigar más cuando he llegado aquí de lo que hace por allí. Pero bueno, nos vamos adaptando. Te paso a mi compañero, que hemos decidido que mejor te pregunte él, porque, bueno, de alguna manera yo conozco mucho el trabajo de Natalia y nos parece que es más realista que las preguntas vengan pues de alguien que no conoce tanto el trabajo. Así que... Sí. Hola, Natalia. De acuerdo. Hola, Natalia. Bueno, muchas gracias por sumarte a esta jornada. Te damos acá la bienvenida. Y en algún punto te queríamos hacer algunas consultas de la presentación que recién han compartido. Principalmente si crees que los datos que se generan en el deporte de alto rendimiento a través de distintas sistemas de medición, distintas tecnologías, toda la inversión que eso conlleva, puede ser una visión complementaria en cuanto a la prevención de lesiones, o en algún punto interfiere la visión y la subjetividad del deportista. Si puede aportar ese análisis quizá objetivo que planteaste y que quizá no lleva un conocimiento real en cuanto a los distintos niveles de interacción que se presentan en el sujeto. Gracias, muchas gracias por la pregunta y dar la posibilidad de aclarar lo que planteamos, que no es prescindir de esta información objetiva que se nos puede proporcionar, pero nunca renunciar a esa percepción subjetiva, porque llegaríamos a un punto en que confiamos tanto que los monitores externos nos digan cuál es nuestro estado, que llegamos incluso a quizás anestesiar esa capacidad perceptiva tan importante e integrativa, tan peculiar que tenemos los humanos, que desarrollada
puede realmente llegar a cotas interesantísimas. Y eso existe en... ¿Me escucháis bien? Sí, sí, bien. Existen ejemplos de jugadores de fútbol que son capaces de detectar niveles de inflamación que otras técnicas objetivas no pueden llegar a detectar. Por lo tanto, en realidad, un atleta bien educado, que se conoce a sí mismo, puede proporcionar una información constante, porque además es sobre 24 horas lo que podemos percibir, que eso nada lo puede semejar. Por lo tanto, es cierto que en algunos casos complementar con la objetiva puede ser absolutamente incluso necesario, porque no llegamos a tener una información directa, cuantitativa, pero también debemos valorar hasta qué punto esa información cuantitativa resulta relevante, ¿sí? Y un poco en la charla es lo que he ido a presentar. Por lo tanto, yo creo que esto reclama de un buen criterio por parte de los técnicos a la hora de saber cuándo es necesario qué, y no estar sencillamente a expensas de la evolución tecnológica, que evidentemente lo que quiere es vendernos más y más tecnología, que no siempre está favoreciendo eso, ¿no? Ese autoconocimiento, esta autorresponsabilidad que se va desarrollando a medida que nosotros les preguntamos ¿y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué has sentido? ¿Qué has notado? ¿Cómo va esto? ¿Va mejor? ¿Va? Es decir, eso me parece que eso es imprescindible. Y suplirlo con información objetiva me parece que no tiene razón de ser. No sé si he aclarado tu pregunta. Sí, sí, muy claro, muy claro. Gracias. Aprovecho para preguntarte qué herramientas educativas crees que son importantes para ese autoconocimiento del deportista y que sea más fácil esa indagación o obtener respuestas que puedan plasmar ese nivel de fatiga o ese proceso que está transitando el deportista. Gracias otra vez por la pregunta. En primer lugar, yo pienso que hay que educar a los entrenadores y entrenadoras. Es decir, si un entrenador o entrenadora no se conoce a sí mismo o a sí misma, difícilmente va a poder educar a los deportistas. Por lo tanto, ese autoconocimiento, esa autorresponsabilidad sobre el estado de salud y de rendimiento propios, eso se puede desarrollar. Primero poniéndole valor y después la investigación tiene que proporcionar programas educativos que vayan orientados específicamente a eso. Y saber que el tiempo que invertimos en eso, estamos invirtiendo en la salud y el rendimiento de los deportistas y en su bienestar general. Por lo tanto, yo no escatimaría esfuerzo en este sentido. Cada vez hay más apertura a ese nivel y yo diría que hay que seguir trabajando en paralelo, la tecnología va produciendo sus instrumentos para esa valoración objetiva, en paralelo tenemos que ir desarrollando esa autoconsciencia, ese autoconocimiento, esa autorresponsabilidad, porque nadie mejor que uno mismo sabe cómo está y sabe cómo gestionar ese estado de salud que es absolutamente individual. Y aquello que a uno le puede beneficiar, a otro le está perjudicando. Y muchos de los resultados de investigación, desafortunadamente, basados en comparación de grupos y comparación de medias, están obviando algo clave. Es decir, que la variabilidad interindividual no puede transferirse a la intraindividual sin más, pues porque hay una heterogeneidad total a nivel de la respuesta fisiológica. Por lo tanto, eso es muy difícil de capturar por esa monitorización objetiva, pero en cambio esta subjetiva permite hacerlo de una forma continua. Y para ir cerrando, Natalia, te hago una última pregunta. Sí. ¿Crees que es transferible
esta participación del sujeto, del deportista, en manifestar su estado de fatiga a lo que es el rendimiento, en lo que es la construcción o la participación en la planificación, ya sea preparación física como desde la preparación táctica o el momento de un equipo? ¿Crees que es importante que se lo eduque también en participar o en comunicar qué es lo que cree que es más importante? Absolutamente, es decir, los entrenadores, el equipo técnico es solo una parte más del equipo. Es decir, equipo somos todos los que compartimos un mismo objetivo y estamos interactuando para conseguirlo entre todos. Algunas veces esa cooperación por parte de los deportistas va a ser clave, otra vez la de los técnicos va a ser clave, pero eso se autoorganiza en un grupo, que esas sinergias intragrupales se van a organizar para satisfacer ese objetivo que tiene que ser siempre común. Por lo tanto, no hay esa competición en el atleta que intenta esconderme algo y yo que sé, esto no tiene ningún sentido. Tenemos todos el mismo objetivo. Y por lo tanto, bien, ahí hay que poner todos los medios a nuestro alcance. Y nuestros deportistas pueden proporcionarnos un montón de información y a medida que están más educados, tienen más autoconciencia, más autorresponsabilidad, van nutriendo nuestro conocimiento y nosotros nos vamos dominando más este tema a través de, a su vez, hacer que ellos estén mejor educados. Por lo tanto, esto es como un feedback constante de causalidad circular que es continuo. No diría que no tiene fin, ¿no? Y la percepción humana realmente puede llegar a unos niveles muy, muy importantes si se desarrolla adecuadamente. Entonces, yo diría que no tiene sentido que tengamos atletas que nos esconden si están fatigados o no fatigados para poder jugar esa competición o no. No tiene sentido todo eso. Es decir, estamos para un mismo objetivo común y todo el mundo tiene que estar alineado con este objetivo. Si no hay alineación, entonces evidentemente salen los problemas. Pero es que lo primero que tenemos que conseguir es tener un equipo. Y en ese equipo ese objetivo es común y por tanto que alguien en un momento determinado sepa decir, no, yo ahora me tengo que sentar porque si compito ahora me pongo en riesgo el resultado de todos. Eso hay que educarlo. Eso no está aún educado. Ese sentir colectivo, estamos demasiado focalizados en el jugador, esas unidades individuales, microscópica en este caso, y tendríamos que prestar más atención a formar este equipo. Y es este equipo el que los objetivos son estos del equipo. Yo estoy contribuyendo a este equipo. Y si no lo entiendo así, y si mi ego está por encima de todo eso, pues igual no estoy en las mejores condiciones para colaborar en un equipo. Y eso hay que educarlo y hay que hacerlo saber para que, ¿no? Pues para poner los medios en las posibilidades de reeducar eso, que me parece que puede ser reeducable. Cuando descubren los beneficios que suponen a ellos individualmente pertenecer, formar parte de equipos que son competitivos, y eso se lo podemos favorecer, ¿no? Que sea un descubrimiento, no una imposición, un descubrimiento personal, la satisfacción de cooperar en equipo. Y claro, todo esto no está abandonado, estos aspectos están demasiado abandonados y demasiado cruciales. No sé si he contestado a tu pregunta o me he dejado... Sí. Algo. Muchas gracias. Sí, y un día puedo tener unos niveles de lactato cuantitativamente determinados y sentirme fatal, y con esos mismos niveles puedo estar haciendo mi tarea sin ningún problema. Entonces esa importancia que le hemos venido dando a esos valores cuantitativos, yo pienso que hay que relativizarla más y, por lo tanto, eso que es más relevante, a esos cambios cualitativos, a anticipar esos cambios cualitativos. Pues muchas gracias, Natalia. Me hubiera gustado mucho que estuvieras aquí, que hubiéramos venido juntas,
Pero la verdad es que, bueno, se te ha escuchado súper bien aquí, se te ha visto muy bien toda la presentación, así que yo creo que el mensaje habrá llegado adecuadamente. Yo creo que el público ha podido recibir el mensaje perfectamente. Así que nos vemos a la vuelta. Un aplauso, por favor, para Natalia Balaguer.